La escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Cuando uno quiere tomar un vaso de agua, pues uno lo que hace es abrir la llave para poder tomar y no tener sed. Entonces aquí nos está diciendo que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así como ya les di un ejemplo, cuando uno quiere tomar agua, uno abre la llave. Así es Dios con nosotros, los cristianos, los predicadores. Nosotros vendríamos siendo un grifo y Él vendría siendo el agua viva. Aquí nos dice acá nos dice en este pasaje que el que cree en mí, como dice la escritura. Algunos de ustedes se preguntarán que cómo creer en Él, como dice la escritura. Para esto, el primer paso es para creer en Él es creyendo que es uno. Esto lo dice en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este es el primer paso para poder creer en Él, como dice acá en la escritura, es esa. Es creer que Dios es uno, que no hay más. El segundo paso es confiar en Dios. Esto lo encontramos en Daniel 6:23 y dice así: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión le halló en él, porque había confiado en su Dios. Aquí Dios, para los que ya no se saben bien la historia, a Daniel lo habían metido en un foso, porque habían puesto un mandato que el que adorara a otro Dios, pues lo mandaron a un foso de leones, con el fin de que estos leones lo mataran. Pero Daniel le oró al Señor y él le envió un ángel para que callara la boca de los leones. Por eso no. Después, y ahora vamos a ver la siguiente parte del versículo. Acá nos dice que de su interior correrán ríos y agua viva. Si dentro de cualquier persona de nosotros corren ríos de agua viva, nunca vamos a volver a tener sed espiritualmente. Podemos encontrar un ejemplo en Juan 4, del 1 al 14. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces él, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Como ya les dije, aquí si uno toma esta agua, como lo dice acá Jesús, dice que no va a tener sed nunca más y va a saltar en vida eterna.
También nos dice que Jesús salió de Judea y se fue a Galilea, y que le era pasar necesario por Samaria. Pero ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque ahí él sabía que había una mujer que necesitaba de él, así como cualquiera de nosotros que está aquí. Si alguno de nosotros le está permitiendo escuchar esta prédica, es porque sabe que el que vino está necesitado de esa palabra. Entonces, después Jesús se sienta en el pozo de Jacob, que era una heredad. Y entonces se encuentra con la mujer samaritana, al cual él le dice que le debe beber. Pero ella le dice que cómo le puede pedir eso, si entre ellos no se tratan. Entonces Jesús le responde que si ella conociera el don de Dios y si ella sabiera quién está ahí sentado, ella le pediría agua viva y él le daría. Pero entonces la mujer, como cualquier hombre, pensando en cosas materiales, le dice que cómo iba a sacar y que dónde tenía el agua viva. Pero ella no sabía que estaba hablando, ella no sabía que estaba hablando espiritualmente. Ella estaba pensando que con esa agua, que esa agua era el agua viva. Entonces él le responde que el que bebiera de esa agua que estaba en el pozo iba a volver a tener sed, pero el que él daba no iba a volver a tener sed. Y pues la mujer, después de esto, ella sale y entre la ciudad comienza a predicar. Esta fue la primera mujer misionera que aparece en la Biblia. Entonces Jesús le sigue hablando y así es que ella comienza ahí a predicar sobre él. ¿Cuál es la invitación? Que no seguir caminando en lugares por los que no son muy buenos. En una parte de la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Entonces es mejor correr en un camino donde sí haya agua viva y buscarla, para no morir espiritualmente y seguir en Jesús. Entonces, con esta agua viva tendríamos vida eterna y salvación espiritual. Y así el agua así el alma no se perdería. Dios bendiga.